Listo. Entonces, la quinta información que podemos obtener de una ecuación química perfectamente balanceada es el volumen, el volumen. Pero fíjense que ahí dice muy claro el volumen de los gases. Únicamente utilizamos esta unidad de medida cuando hablamos de gases. ¿Por qué? Porque nos remitimos a las condiciones normales para un gas que nos dicen que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿M? Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, por eso hablamos únicamente del volumen de los gases. Como en este caso, toda nuestra ecuación, todas las sustancias que hacen parte de nuestra reacción son gases, entonces a todas les podemos determinar su volumen, ¿cierto? A todas les podemos determinar el volumen. Partimos, como les dije desde el principio, del hecho de que cualquier gas, llámese como se llame, etano, oxígeno, dióxido de carbono, agua, amoníaco, hidrógeno, cloro, el que sea, cualquier gas en condiciones normales nos representa el mismo volumen. Es decir, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces, en este caso, pues es muy sencillo determinar el volumen para cada uno de los gases porque simplemente es hacer la relación. Por ejemplo, en el caso del etano, ¿cuántas moles tenemos de etano en esa reacción? A ver, ¿qué me dice la cantidad Señora de profe, moles de no. etano? 2 moles, muy bien, Samuel, tenemos 2 moles. Recuerden que las moles están determinadas por el coeficiente estequiométrico. Entonces, yo digo que 2 moles, ¿cierto? 2 moles de etano, C2H6, y lo voy a relacionar por un factor que tiene que ver con el, el, el volumen. Entonces, 22,4 litros de etano, 22,4 litros de etano corresponden a un mol. Corresponden a un mol. ¿Qué? De etano también. En este caso, pues obviamente hablamos de la misma sustancia, a un mol de etano. Entonces, cancelamos moles con moles, moles con moles, y el resultado nos da la cantidad de etano que tenemos en litros. 2 por 22,4 dividido en 1. Entonces tendremos 44,8 litros de etano. Y esa será la referencia en litros, ¿cierto? El volumen de gas etano que tengo en esa reacción es 44,8 litros. No es más. Para el caso del oxígeno, entonces lo mismo, solamente que en este caso debo mirar cuántas moles hay de oxígeno. ¿Cuántas moles tenemos de oxígeno? 7. 7, perfecto. Entonces decimos 7 moles, 7 moles de oxígeno por 22,4 litros. Siempre 22,4 litros. La relación para gases es la misma, porque no interesa cuál sea el gas, un mol de ese gas siempre va a ocupar 22,4 litros. Entonces, un mol de oxígeno. Cancelamos moles con moles, moles y moles, y el resultado obviamente nos va a dar en litros. Entonces, para el oxígeno
sería 7 por 22.4. Revisan en su calculadora. Ok, perfecto, Sara. 156,8 litros de oxígeno. Y así determinamos el volumen de el oxígeno. Hacemos lo mismo para el CO2. Entonces, para el CO2, ¿cuántas moles tenemos? 4. Entonces decimos 4 moles de CO2 y lo multiplico. Igual, 22,4 litros de CO2 corresponde al volumen ocupado por un mol. Por un mol de CO2. ¿Ok? Cancelamos para que el resultado nos dé en la unidad en la que vamos a trabajar, que es los litros. Entonces esto es igual a ¿cuánto? 89.6. 6. 39,6 litros de CO2. De CO2. Y por último, el agua. Entonces, en el caso del agua, bueno, hagámoslo aquí en este espacio. Entonces, ¿cuántas moles? ¿Cuántas moles de agua tenemos? 6. 6 moles de H2O. Y lo vamos a multiplicar por el mismo factor. Recuerden que aquí podemos hacerlo con todas porque las sustancias están todas en estado gaseoso. Si tuviéramos otra ecuación donde no tuviéramos todas las sustancias en estado gaseoso, esto solo aplicaría para las que estén en estado gaseoso. No puedo tener el volumen, en este caso, de una sustancia que esté en un estado diferente. Un mol de H2O. Y entonces, de igual manera, cancelamos moles, moles. ¿Y cuánto nos da esto? 4.4. ¿Cuánto? 134.4. 134,4 litros de agua. 134,4 litros de agua. Eso es para determinar, o es la forma como podemos obtener los volúmenes. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Así como lo veníamos manejando anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo se expresa en este caso? Entonces decimos que se necesitan 44,8 litros de etano y 156,8 litros de oxígeno de accionar y producir 89,6 litros de dióxido de carbono
y 134,4 litros de agua. ¿Listo? Entonces, de esa manera expresamos los resultados que hemos obtenido en términos de litros, ¿sí? En términos de volumen. Siempre el volumen lo vamos a dar en litros, porque la equivalencia que tenemos es que un mol ocupa 22,4 litros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con respecto al volumen de los gases. ¿No? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de esta parte. Todo esto que acabamos de ver con respecto a la información que se puede determinar de una reacción química, principalmente las moles, la masa y el volumen, que fueron las tres últimas, hacen parte o son muy importantes hacerlas correctamente o haber entendido este proceso para poder desarrollar las relaciones estequiométricas. Las relaciones estequiométricas son ya los cálculos propiamente dichos con respecto a esto que acabamos de hallar. Es poder determinar a partir de una sustancia o a partir de una cantidad de sustancia que nos dan, otra que nos están pidiendo. Aquí en esto que hicimos, solamente miramos cómo se sacan esas cantidades, pero realmente lo trabajamos para toda la ecuación, no para una sustancia en particular, no un reactivo o un producto en particular. Ahora que vamos a ver las relaciones estequiométricas, ya tenemos involucrados cálculos y en esos cálculos sí vamos a tener que resolver ejercicios, resolver problemas a partir de esta información. Entonces, vamos a ir a nuestro siguiente tema. Por favor, ustedes allá escriben como título relaciones estequiométricas. Aquí lo tenemos. Relaciones estequiométricas. Bueno, básicamente existen 6 relaciones estequiométricas. Todas van a tener más o menos el mismo proceso para la resolución de los ejercicios. No es un proceso difícil, pero sí es importante que yo reconozca de qué relación me están hablando según la lectura que pueda hacer de cada uno de los problemas. Entonces, en primer lugar tenemos la relación mol-mol. Relación mol-mol. Entonces, como bien lo dice allí en la diapositiva, en esta relación, la sustancia que nos da el ejercicio o el valor numérico que vamos a encontrar en el ejercicio va a estar expresado en moles. Va a estar expresado en moles. Y la respuesta que debemos dar, es decir, la sustancia de la cual nos piden información, también va a estar expresada en moles. Por eso se llama relación mol-mol. Es decir, tanto del punto de partida del ejercicio como a donde deseamos llegar, va a ser expresado en moles. Ok, tomamos el apunte y ya vamos a mirar un par de ejercicios de la relación mol-mol. Vamos a mirar entonces el primer ejercicio de la relación mol-mol. Dice el ácido clorhídrico se oxida con dióxido de manganeso. ¿Cuántos moles se necesitan para formar moles de gas cloro? Vamos a prestar primera atención a la explicación, tranquilos que yo les doy el tiempo para que puedan copiar. Lo importante es que entendamos de qué se trata todo esto. Entonces, lo primero que debo entender es que en toda relación estequiométrica voy a partir de una ecuación, ¿cierto? De una ecuación.
Y esa ecuación debe estar perfectamente balanceada. Aquí podemos ver que nuestra ecuación está balanceada. Sin embargo, verificamos, miren, de manganeso hay un átomo, de cloro aquí tenemos 4, ¿sí? Recuerden que este número me afecta a todo, 4 cloros, aquí hay 2 y aquí hay otros 2. Este uno aquí lo pusieron, pero no es necesario. Ustedes saben que cuando es un mol no hay necesidad de colocar ese número. Cloro y cloro. Luego vamos con el hidrógeno. Hay 4 hidrógenos acá, 2 por 2, 4 hidrógenos de este lado. Oxígenos tenemos 2 y aquí también hay 2 oxígenos porque este 2 me afecta a todo. Entonces, el primer paso para resolver cualquier ejercicio en estequiometría es verificar el balanceo de la ecuación o balancear la ecuación, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la situación. Entonces, siempre lo primero que vamos es verificar el balanceo de la ecuación. Entonces, si la ecuación está balanceada, bien. Si la ecuación no está balanceada, debo balancearla. Ok, lo segundo, ¿qué hacemos en segundo lugar? Determinar las sustancias involucradas en el ejercicio. No todas las sustancias están involucradas en mi ejercicio. Si leemos en la parte superior, ¿quiénes son las sustancias involucradas? En primer lugar, de quien me dan la información. De quien me dan la información, es decir, de quien me están dando el valor numérico. De quien me dan el valor numérico. Y en segundo lugar, de quien me piden la información. Esas son las dos sustancias que voy a tener involucradas. De quién me dan la información y de quién me piden la información. Entonces, por ejemplo, en la primera parte me dicen simplemente es un dato, el ácido clorhídrico se oxida con dióxido de manganeso. Muy bien, eso sucede, es una reacción. Pero, ¿de quién me están preguntando? ¿De quién me preguntan? ¿De qué sustancia? A ver, ¿de quién me están preguntando? Gas de cloro. No, del gas de cloro me están dando el valor, ¿cierto? Del gas de cloro me están dando el valor, pero ¿de quién me están preguntando? El ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico. Fíjense que me dicen cuántas moles de ácido clorhídrico. Ese es el valor que me están pidiendo. Y fíjense que es en moles, por eso la relación se llama mol-mol. Toda la información y lo que me piden debe ser en moles. Entonces, ¿cuántas moles de ácido clorhídrico? De él me están preguntando y esa es una sustancia involucrada, ¿cierto? Es una sustancia involucrada. Ahora, ya nos dieron ahí la fórmula, ¿cierto? Nos dieron ahí la fórmula. A veces nos la van a dar, otras veces nos dan solo el nombre, pero aquí tenemos el ácido clorhídrico. Entonces yo sé que el ácido clorhídrico es una sustancia involucrada en mi ejercicio, ¿cierto? El ácido clorhídrico. ¿Y cuál es la segunda sustancia? De quién me dan la información. Ya Santiago nos dijo de quién nos están dando la información, que en este caso es del cloro, ¿cierto? Dice que tenemos 0,75 moles de gas cloro. Entonces, aquí encuentro el gas cloro, porque este es el cloruro de manganeso. Entonces, este es el gas cloro. Esas son mis dos sustancias involucradas. Es importante que yo determine cuáles son, porque es que no es toda la reacción ni es toda la ecuación. Entonces no me puedo poner a hallarlo de todos cuando solamente necesito dos sustancias en este caso. ¿Listo? Entonces ahí ya hice la segunda parte, que fue determinar las sustancias involucradas. Ahora, ¿qué me está diciendo esta reacción o esas dos sustancias que están involucradas? En términos de moles, me está diciendo que 4 moles de ácido clorhídrico, necesito 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloro. Eso es lo que me está diciendo la ecuación en términos de moles, ¿sí? ¿Cuántas
4 moles de ácido clorhídrico son necesarias para producir 1 mol de cloro. Entonces, en tercer lugar, lo que voy a hacer es, a partir del dato numérico que me da el problema, partir, a ver, lo escribo aquí porque esto aplica para todas las relaciones. Partir del dato numérico que me da el problema y multiplicarlo por el factor de conversión que me da la ecuación. ¿Listo? Parto del dato numérico que me da el problema y lo voy a multiplicar por el factor de conversión que me da la ecuación. Entonces ya vamos a mirar cómo es eso. Entonces, ¿cuál es el dato numérico que me da el ejercicio? 0,75 0,75, ¿qué? moles Moles de gas de cloro. gas de cloro. Entonces yo digo 0,75. Ponen atención acá y ahorita copian, por favor. 0,75 moles de cloro, ¿cierto? Gas cloro. Y lo voy a multiplicar por el factor y ese factor me lo va a dar la ecuación. ¿Con qué? Con las dos sustancias que acabo de relacionar, ¿cierto? ¿Qué dice la ecuación? Que 4 moles de ácido clorhídrico producen 1 mol de cloro. Eso lo voy a escribir aquí como un factor de conversión. Como aquí tengo moles de cloro, abajo voy a colocar las moles de cloro porque es lo que voy a cancelar. Entonces, el ejercicio me dice que 1 mol, o la ecuación más bien, me dice que 1 mol de cloro, que es lo que voy a colocar aquí abajo para cancelar, es producida por 4 moles de ácido clorhídrico. Este factor de conversión siempre me lo va a dar la ecuación, siempre. Entonces, cancelamos aquí, fíjense, se cancelan moles de cloro con moles de cloro y finalmente voy a tener el resultado en moles de ácido clorhídrico, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? Me dicen cuántas moles de ácido clorhídrico. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, multiplicamos 0,75 por 4 y dividimos en 1, que es el mismo resultado de multiplicar 3, profe. 0,75 por 4. ¿Cuánto da? 3. 3. 3. Muy bien. Entonces esto me va a dar 3 moles de ácido clorhídrico. Y ya tengo mi resultado. Necesito 3 moles de ácido clorhídrico para formar 0,75 moles de cloro. ¿Difícil? El proceso siempre es el mismo. Verificamos el balanceo, determinamos las sustancias involucradas, parto del dato numérico que me da el problema, con las sustancias involucradas hago mi factor de conversión, desarrollo la reacción y ya. Ese es el proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? Bueno, si no tenemos dudas, por favor, tomamos el apunte correspondiente a esta. Si a alguien algo no le quedó claro, puede preguntar. Ahorita ya vamos a mirar un segundo ejemplo de este mismo tipo de ejercicio, de esta relación mol-mol. Un segundo ejemplo, entonces lo tenemos aquí. Dice, ¿cuántas moles de nitrógeno son necesarias para que reaccionen con 0,75 moles de hidrógeno
en la producción del amoníaco. La ecuación balanceada es. Bueno, entonces ya el ejercicio nos dice que la ecuación está balanceada. Sin embargo, se verifica, ¿cierto? Entonces, nitrógeno aparecen 2 aquí, de igual manera 2 nitrógenos acá. Hidrógenos 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Perfecto. La ecuación está balanceada. En segundo lugar, entonces voy a mirar cuáles son las sustancias que están involucradas. ¿De quién me preguntan y de quién me están dando el dato? Entonces, ¿de quién me están preguntando? Del nitrógeno. Del nitrógeno, ¿cierto? Entonces, yo sé que mi primera sustancia involucrada es el nitrógeno. Siempre es importante resaltarlos porque así pues podemos, se nos facilita hacer el factor de conversión. ¿Cuál es la segunda sustancia involucrada? ¿De quién me están dando la información? ¿De quién me están dando la información? Del hidrógeno. Del hidrógeno. Dice 0,75 moles de hidrógeno, ¿cierto? 0,75 moles de hidrógeno. Entonces, en este caso, las dos sustancias involucradas son los reactivos, porque también por eso el ejercicio nos dice son necesarias para que reaccionen con tantas moles de hidrógeno. Entonces, ya tenemos claro cuáles son las dos sustancias que tengo involucradas en el desarrollo de este ejercicio. Parto del dato numérico que me da el problema. ¿Cuál es el dato numérico que me da el problema? 0,75. 0,75, muy bien. Moles, ¿de qué? De hidrógeno. 0,75 moles de hidrógeno. Y ahora voy a mirar la relación en moles que me da la ecuación. La relación en moles que me da la ecuación. La ecuación me dice que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Recordemos que si aquí adelante no hay ningún número, equivale a 1. Entonces, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. En la parte de abajo va a ir el hidrógeno porque es el que voy a cancelar. Entonces, abajo voy a colocar las 3 moles de hidrógeno. Siempre en la parte de abajo, el mismo que corresponde al valor numérico que me dieron para poderlo cancelar. 3 moles de hidrógeno. Y en la parte de arriba, un mol de nitrógeno. Profe, ¿No? Hacemos no, las respectivas cancelaciones. Dime, Sara. ahí se multiplicó 3 por 1, o sea, el del nitrógeno y el hidrógeno. No, no se multiplicó. Mira, aquí Profe, yo tenemos tengo una duda. una mol y aquí 3 moles. Dime, Juan David. Se utiliza de hidrógeno por los que están en la parte izquierda. ¿No se pueden utilizar los de la parte derecha? No, siempre utilizamos el mismo que aparezca en el dato numérico que me dieron. Como el dato numérico son las moles de hidrógeno, las moles de hidrógeno van en la parte de abajo. Esto no es hidrógeno. Este compuesto que tenemos acá se llama amoníaco. NH3 es amoníaco, no es hidrógeno. Y nos dijeron, por eso miramos primero cuáles fueron las sustancias involucradas. Las sustancias involucradas eran el nitrógeno y el hidrógeno, no el amoníaco, porque del amoníaco ni me preguntaron ni me dieron información, ¿sí? Ni me preguntaron ni me dieron información. Entonces, las sustancias involucradas siempre son, por eso les decía acá, de quién me preguntan y de quién me están dando la información. Entonces, en este caso era solo hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es este. Aquí está solo hidrógeno. Este es otro compuesto que se llama amoníaco. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar cuáles son las sustancias de las cuales nos están hablando. Acá simplemente hago la relación entre estos dos que me da la ecuación y la escribo
como un factor de conversión. Abajo siempre van a ir los que, el mismo que aparezca acá. Entonces, si abajo, si aquí me aparecen moles de hidrógeno, aquí también coloco moles de hidrógeno. Y lo que me preguntan que son las moles de nitrógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya estamos claros? ¿O hay alguna duda todavía? Está bien. Bueno, hacemos nuestra operación. ¿Cuál es la operación? 0,75 por 1 dividido en 3. 0,75 por 1. Siempre multiplicamos por el de arriba, dividimos por el de abajo. ¿Sí? Multiplicamos por el de arriba, dividimos por el de abajo. Muy bien, Brian. Entonces, esto nos da 0,25 moles de nitrógeno. 0,25 moles de nitrógeno. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las moles de nitrógeno que se necesitan para reaccionar con 75 moles de 0,75 moles de hidrógeno son 0,25 moles. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pero ¿qué significa que para completar el amoníaco se necesitan 0,25 moles de nitrógeno? Se necesitan 0,25 moles de nitrógeno, sí señor, para que reaccionen con el hidrógeno y me puedan producir amoníaco. Como no me están preguntando cuánto amoníaco, pues ese dato no lo debo dar. Solamente me están preguntando por las moles de nitrógeno que deben reaccionar con las moles de hidrógeno. ¿Alguna otra pregunta? Ok, tomamos el apunte entonces de este ejemplo de relación mol-mol. Entonces, si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro de esta relación mol-mol, por favor pregunten de una vez porque vamos a pasar a otra relación, que es la relación masa-masa, y pues ya aquí el tratamiento de los datos es un poquito distinto. Entonces necesito que esta relación haya quedado totalmente comprendida porque de hecho es la más sencilla de todas, porque la ecuación balanceada pues ya de una vez nos da el dato de las moles, entonces no tenemos que hacer ningún otro proceso ahí, como si vamos a ver más adelante que se da con la masa o con el volumen. Pero en este caso todo quedó comprendido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen, chicos, para que no se vayan a quedar con ninguna duda. Ok. Entonces, si no tenemos preguntas, si quedó totalmente comprendida la relación mol-mol, vamos a dejar hoy hasta ahí porque nos quedan apenas 5 minutos y no alcanzamos a explicar totalmente la relación masa-masa. Nos tocaría definirla y volver a retomarla la próxima clase. Entonces, simplemente vamos a dejar hasta aquí y en nuestra próxima clase continuamos. Que tengan, chicos, un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga. Chao. Chao a todos.